entrando al aire, si no estoy mal. Ahí estamos al aire. Hola a todos, bienvenidos a Movimiento con Sentido. Una vez más aquí, un sábado a las 2:22. Hoy tengo una súper grata compañía y un honor. Primero que todo, ante todo, Jaime Patiño Santa, colombiano, vallecaucano como soy yo. Y eso es fascinante. Jaime, lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido al programa Movimiento con Sentido. Muchas gracias, Carlos. Qué alegría conversar contigo. En primer lugar, somos colombianos, caleños, vallecaucanos, pero además por las actividades tan lindas que Movimiento con Sentido viene desarrollando en la Florida y en el mundo. Todas las expresiones culturales, el arte, la literatura, las canciones, pero también todos los seminarios que ustedes hacen de trabajo interior que le está ayudando mucho a los seres humanos a reconectarse con la dimensión interna. De tal manera que esa obra tan linda que ustedes desarrollan, para mí es un gran honor estar conversando con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Jaime. Estoy reenviando los links para que la gente pueda, incluso te lo va a mandar a ti para ahí a tu WhatsApp, para que Muy lo bien. puedas enviar. Y Ah, bueno, el bueno, día muy de bien. hoy con Jaime vamos a hablar un tema súper importante, pero que a veces nos cuesta, digámoslo, como aceptarlo, digámoslo, como asumirlo, Jaime, como no sé, cómo digerirlo, como Sí, sí. nos han hecho creer tantas cosas que la muerte para nosotros es un poco difícil. Entonces, el día de hoy me gustaría primero que me contaras un poco de ti, para que la gente sepa quién eres, Muy bien. y luego comenzamos en el proceso y la dinámica del cuestionario. Claro que sí. Pues ahora que tú estabas hablando justamente de la muerte, que yo llamo trascendencia, porque cuando uno dice muerte, significa que todo ha terminado. Y lo que el universo me ha enseñado a través de los moribundos, a través de las personas que yo acompaño en el proceso de partir, es que la vida no termina allí, termina un ciclo en la dimensión de la tierra, pero el alma, el espíritu, la energía pasa a otros planos, a otras dimensiones, donde continúa existiendo y teniendo experiencias. Pero cuando uno se pregunta cómo llega Jaime al tema de la muerte, tiene que ver un poco con toda mi historia, lo que tú decías, de dónde viene Jaime. Nací en un pueblo muy bello del Valle del Cauca, sobre la cordillera occidental, que se llama Trujillo Valle. Un pueblo hermosísimo, de montañas, de neblina, de muchos nacimientos de agua, de una gran riqueza en la agricultura y en la ganadería, pero también un pueblo muy violento, porque en Colombia, en la década del 40, 50, 60 del siglo XX, los partidos políticos liberal conservador entraron en muy fuertes confrontaciones. Entonces hubo unos pueblos que se conservatizaron y otros pueblos que se liberalizaron. En el caso de Trujillo, se conservatizó. ¿Qué significaba eso? Que el Partido Conservador tenía un control sobre el pueblo y los liberales tenían que salir del pueblo. Mi familia es conservadora por parte de mi madre, santa. Mi abuelo había sido presidente del Consejo Municipal y mis tíos también estaban en el Consejo Municipal, pero la familia de mi padre liberal. Entonces llegó un momento en que a mi padre comenzaron a acosar, que tenía que salir, que tenía que abandonar el pueblo, le hicieron varios atentados y hubo un momento, él decía que él por qué se iba a ir, que él era una persona de servicio, una persona bien, era una persona muy tranquila, que no se metía en cuestiones políticas y demás. Pero entonces llegó un momento en que nos levantamos un día en la mañana. Mi padre era muy madrugador. A las 5 de la mañana ya estaba levantado, tomándose su cafecito. Nos levantamos muy temprano, nos acercamos a la puerta y mi madre observa que han colocado en la puerta una calavera con una nota.
Para esa época yo todavía no leía. Entonces en la nota decía que le estaban dando unas horas para que desocupara el pueblo, para que desocupara Trujillo. Y él se mantenía en que él no se iba de allí porque él no le había hecho daño a nadie. Pero las mujeres con un sentido práctico, tú sabes que las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas siempre resuelven todo. Mi madre no entró a discusiones, sino que se fue a Tuluá, la población más cercana, una ciudad mucho más grande, y en Tuluá consiguió una casa y al día siguiente estábamos nosotros viviendo en Tuluá. Entonces en Trujillo me acerqué a la muerte porque la confrontación fue muy dura y nosotros que habíamos disfrutado del parque, de las calles, en el parque aprendimos a caminar, luego a montar en bicicleta, a montar en caballo, a jugar fútbol, a practicar deportes, atletismo y demás, comenzamos a ver a los 4 y 5 años que de los caminos de las montañas bajaban las mulas, ya no cargadas con las frutas, con las verduras, con la leche, sino con los cuerpos de los campesinos mutilados. Entonces esa primera aproximación con la muerte fue muy violenta al ver esos campesinos que los habían matado tan violentamente, ¿no? 40 machetazos, 50 machetazos, y observar al lado a las esposas en un estado de dolor, en un estado de tristeza, pero también a los niños que estaban allí muy tristes, muy adoloridos por la pérdida de sus seres queridos. Entonces, esa primera aproximación muy fuerte y a partir de allí yo comencé a hacerme unas preguntas. Pero ¿por qué el ser humano no disfruta de la Tierra, del planeta? Si el planeta es tan bello, con las montañas, con los ríos, con los lagos, con los nevados, con los páramos, pero sobre todo con la población, con los seres humanos, que también son solidarios y fraternales. ¿Por qué alguien tiene que matar a otra persona? Porque lo considera un enemigo político. Entonces me fui formulando una serie de preguntas que intenté responderlas inicialmente desde las ciencias sociales, desde la economía, desde la política, desde la sociología, desde el derecho. Y entro a estudiar derecho en la Universidad Santiago de Cali. Cuando termino la universidad, eh, me nombran como profesor de la universidad, yo tengo mi bufete de abogados penalistas y luego me voy a Barcelona, España, a hacer una maestría en Derecho Penal y Criminología. Y más adelante también hago un doctorado con la Universidad de Buenos Aires. Pero sobre todo en el ejercicio del derecho penal, acompañé a comunidades indígenas, acompañé a comunidades negras, a mujeres injustamente acusadas de determinados delitos que no tenían quien las defendiera y que seguramente les iban a colocar unas penas muy grandes y que yo pude hacer, digamos, esa defensa, esa representación jurídica. Y eso me permitió recorrer todo el país, todo Colombia, que como tú bien sabes, es un país muy bello por su naturaleza, por su riqueza, Demasiado. por su flora, por su fauna. Es algo realmente majestuoso. Pero recorriendo las comunidades, tú te encuentras con los conflictos que hay por el tema de la tierra, ¿no? Por las organizaciones armadas, tanto legales como ilegales, el surgimiento de movimientos guerrilleros, de movimientos paramilitares, las matanzas que se hacen. Entonces yo voy entendiendo que hay realmente un dolor muy grande en las comunidades. Y me encontré con un campesino de una gran sabiduría que me dijo: Jaime, si no hay quien consuele, el llanto seguirá. Si no hay quien consuele, el llanto seguirá. Y yo entendí ahí que además de las defensas penales, era muy importante llegar al corazón, llegar al alma de los seres humanos, para poder acompañarlos. Y desde allí entonces pedí la luz al universo para que me fuera orientando y comencé a trabajar el tema del duelo, acompañar a las comunidades en el duelo. Entonces estuve en el Caquetá, navegando por sus ríos Orteguás, Aguayas, río adentro, muchas horas, acompañando a esas comunidades que habían sido muy afectadas por la violencia, que los grupos armados los habían matado, los habían torturado, los habían mutilado.
Entonces fue una gran riqueza acompañar a estas comunidades en el trabajo del duelo. Y allí fui entrando en todo este proceso de acompañar en los ciclos de la vida, acompañar a personas que se les ha manifestado un cáncer, una leucemia, ¿no? Personas con una esclerosis múltiple, que los médicos dicen se trata de una enfermedad terminal, no hay nada que hacer, ¿no? Le quedan 2 meses de vida, 3 meses de vida, 6 meses de vida. Entonces tuve experiencias muy maravillosas desde el punto de vista de comprender, digamos, los dramas del ser humano. Imagínate tú, como padre de una niña de 8 años o 12 años o 13 años o 15 años, que te digan, mira Carlos, su hija se le ha manifestado un cáncer en el sistema digestivo que le ha hecho metástasis en la columna o en el cerebro y le quedan 3 meses de vida. Entonces tú entras en una gran tristeza, pero igual tu esposa, pero igual tus padres, los tíos, toda la familia, los amigos más cercanos y muy especialmente la niña o la adolescente que tenía sueños de jugar, de compartir con sus amigos, de terminar los estudios, de algún día estar en el movimiento con sentido, bueno, en tantas cosas. Entonces, ¿cuál es mi tarea, Carlos? Acompañar a esta niña para que ella entienda cuál es el sentido más profundo de la vida, de la existencia, cuál es el sentido más profundo de la enfermedad, cuál es el sentido más profundo de la trascendencia, de la muerte, y para que ella pueda partir en la mayor tranquilidad, en la mayor paz, en la mayor armonía. Y yo la acompaño hasta el último momento, ¿no? Donde yo se la entrego a las conciencias de luz que descienden a recogerla para iniciar ese otro vuelo, que es también un vuelo maravilloso. Hay Porque una, varias preguntas que tengo porque es que toda la noche llevo, porque yo me pregunto por mí, pero a veces también trato de empatizar con las personas y tratar de entender, pues, este proceso de ascensión, ¿no? De dos palabras, ¿qué significa la muerte o el trascender para ti? ¿no? La muerte es un acontecimiento natural por el que todos vamos a pasar. Nosotros estamos en la tierra y en la tierra hay unas leyes, hay unas normas que hacen los seres humanos, como la constitución política, la reglamentación de tránsito, los códigos penales, los códigos laborales. Pero en la tierra hay unas leyes divinas, superiores o cósmicas, que no pueden manipular los seres humanos, porque son superiores justamente. Y la primera ley es la ley del nacimiento. En la tierra, todos los seres vivos nacen. Las plantas nacen, los animales nacen, los seres humanos nacemos. En la tierra, todos los seres vivos toman un cuerpo. Los árboles tienen un cuerpo, nuestras mascotas, los perros, los gatos, los caballos, pero también los elefantes, los tigres, tienen un cuerpo. Y nosotros tenemos un cuerpo. Y hay muchas leyes superiores. La ley del libre albedrío, como tú lo sabes, la ley de la armonía, la ley del equilibrio, pero hay una ley superior que dice, en la tierra todo ser vivo trasciende. Las plantas trascienden, los animales trascienden y los seres humanos trascendemos. Entonces, el nacimiento es un acontecimiento natural, pero la trascendencia también es un acontecimiento natural. Entonces, la muerte no es más que ese paso que te abre a ti la posibilidad de terminar un ciclo en la tierra, porque el paso por la tierra es un viaje. Cuando tú naciste, Carlos, naciste en una fragilidad, en una impotencia. Eras un ser que si tu madre, si tu padre, el entorno familiar no te bañaba, no te alimentaba, pues sencillamente te morías, porque éramos muy frágiles. Pero muy rápidamente comenzamos a observar nuestras manos, a observar los pies, a movernos en la cama, a gatear, a caminar, a hablar, a escribir, a hacer nuestro recorrido por la tierra. Entonces el paso por la tierra es un viaje maravilloso, donde tú vas encontrando lugares. En la Florida, el mar,
aquí en el Quindío, donde estamos las montañas, al lado de la cordillera central y de los parques naturales, pero donde tú te vas encontrando con tus amiguitos de la cuadra, del barrio, del condominio, los amigos en la universidad, en el trabajo. Entonces, caminar por la tierra es un viaje. Recorrer Estados Unidos, recorrer Colombia, Suramérica, Europa, toda la cultura. Y hay un momento donde ese viaje termina y comienza un segundo viaje también maravilloso, el viaje hacia los mundos superiores. Entonces la muerte, lo que llamamos muerte, que no es más que la trascendencia, es un paso, un tránsito a otra dimensión, ¿no? Donde el cuerpo, como es de la tierra, regresa a la tierra, pero la energía, el alma pasa a otros planos. Eso es otra cosa que parte de las preguntas que tengo, Jaime, y que como últimamente me volví lector compulsivo, pues una de las cosas que en cuanto a las culturas, como estoy aprendiéndolas, la budista, la hinduista, bueno, todas las culturas, hay culturas donde se celebra la muerte, donde se hace una fiesta, donde realmente es como un premio. ¿En qué parte de la sociedad o en qué momento de la sociedad en Occidente hacen que el ser humano le tenga miedo a esa trascendencia y por qué? Como tú bien decías, hay culturas que celebran, digamos, la trascendencia, celebran la muerte. Por ejemplo, Colombia es un país de mestizaje que tiene la presencia española europea, la presencia africana y la presencia indígena de las comunidades aborígenes de América. Entonces, las comunidades africanas, por ejemplo, ellos celebran la muerte, celebran la trascendencia, grandes fiestas, grandes danzas. Cuando trasciende un niño, digamos, son los arrullos. Entonces, antiguamente el ser humano no le tenía miedo a la trascendencia porque estaba incorporado en los ritmos cotidianos, donde los seres humanos nacíamos y también trascendíamos, mucho más, piensan tú, en 1100, en 1200 o antes, donde no había agua potable, donde no había ciertas condiciones de salubridad, donde llegaban ciertas pestes y el promedio de vida eran 30, 40, 45 años, ¿no? Entonces, hubo muchos momentos donde en las familias que eran numerosas, la muerte era un acontecimiento natural y los niños participaban de todos los procesos, de todas las ceremonias y de todos los ritos. Pero con el paso del tiempo llegamos a un momento donde el nacimiento se ve como una gran celebración, como una gran fiesta. Hasta los padres se emborrachan muchas veces y los abuelos. Pero la trascendencia siempre la asociamos a la tristeza, al dolor. Antiguamente se vestían de negro, ¿no? Comenzaba un gran peregrinaje, un gran dolor. Cuando no es así, el momento del nacimiento y el momento de la trascendencia son dos fiestas, son dos momentos muy especiales, dos momentos de luz. Porque el momento del nacimiento lo que está mostrando es el momento sagrado donde la vida se manifiesta. Entonces el alma que viene de los mundos superiores, o el espíritu o la energía que viene de los mundos superiores, toma el cuerpo que se forma en el vientre de la madre para poder caminar por la tierra. Entonces el ser humano, para decirlo en dos palabras, Carlos, es una unidad integrada por dos partes. Una parte de la tierra y una parte cósmica, divina, superior. La parte de la tierra es la naturaleza humana, es la que se forma en el vientre de la madre, es el cuerpo físico, es el plano de las emociones, de los sentimientos, es el plano de la mente. Y lo que desciende de los mundos superiores, pues es el alma, es el espíritu, es la energía, es la esencia, es lo que está conectado con el universo. Entonces el nacimiento es el momento sagrado donde el alma que desciende se une al cuerpo para formar el ser humano. Y el momento de la trascendencia es el momento donde el cuerpo regresa a la tierra, bien sea que lo enterremos o lo crememos, pero el alma no muere, sino que el alma comienza un viaje esplendoroso, un viaje maravilloso hacia los mundos superiores. Eso me parece lo que estás diciendo. Y hay
es que se me vienen preguntas y preguntas. Ahí, tú sabes que hay una forma, de cierta forma, hay formas de vivir la espiritualidad, que es guiada o la espiritualidad libre. Para mí, cuando yo como ser comencé a vivir mi espiritualidad libremente, pues pude entender un poquito más ese cambio, digámoslo, corporal hacia lo que es la ascensión divina. Pero tú sabes que hay mucha gente que vive su espiritualidad guiada. Desde Jaime Patiño, ¿cómo le logras explicar todo esto que estás explicando? Porque yo vivo mi vida en este momento así y trato de conectarme con mi yo superior constantemente a través de meditaciones, respiraciones, y todo el día estoy trabajando en pro de poder tocar un poco más la luz de lo que ya la toco. Pero sí me gustaría desde tu perspectiva a esas personas que tienen una espiritualidad guiada, digámoslo puntualmente las religiones o prácticas, ¿cómo hacen para poder aceptar o entender un poco más ese proceso? Pues yo te puedo compartir un poco mi experiencia, que realmente es muy maravillosa desde mi mirada. Cuando Seguro. yo nací en Trujillo, como te explicaba, era un pueblo muy pequeño, de una gran naturaleza, ¿no? Todo se daba de una gran fertilidad, de muchos nacimientos de agua. Entonces, desde muy niño, intuitivamente, yo me voy acercando a la naturaleza, a comprender sus ritmos, a disfrutar de las frutas en el árbol, a acercarme a los nacimientos de agua, ¿no? A caminar por la montaña, a nadar en los ríos. Entonces yo soy un ser contemplativo, soy un ser muy intuitivo y muy marcado por la naturaleza, por el canto de las aves. Cuando yo me encuentro ya un poco mayor con una maestra espiritual que se llamó Anita, colombiana, del departamento del Cauca, ella me dice, no, Jaime, es que tú vienes meditando toda la vida. Y ahí yo lo entendí realmente. O sea, a mí nadie me enseñó a meditar, yo nunca fui a un curso, sino que el universo me fue guiando en el silencio, en la meditación. Entonces yo permanecía horas y horas contemplando el río, contemplando la montaña, la neblina y en especial el canto de las aves, porque el canto de las aves es algo muy armonizador. Y ahí yo fui comprendiendo que el ser humano es una unidad que tiene varios planos y que hay que trabajar todos los planos. Uno trabaja el cuerpo físico. ¿Cómo lo trabaja? Pues nutriéndose adecuadamente, hidratándose y haciendo actividad física. Pero también hay que trabajar la parte emocional, la parte sentimental, la parte de los sentimientos. Hay seres humanos que somos muy violentos con la palabra, con los hechos, seres humanos que tenemos muchos resentimientos, que tenemos mucho dolor, que padecemos de mucha angustia, de mucha depresión. Entonces hay que armonizar, hay que sanar toda esa parte emocional. Pues Pero el trabajo fundamental, Carlos, está es acercándose al alma, a la dimensión interna, ¿no? Porque es que el alma tiene toda la información de tú cuando viniste a la tierra, momentos importantes, encuentros importantes, cuál es tu misión en la tierra, cuáles son los dones que el universo te ha dado para hacer esa misión. Entonces, aproximarse al alma es una maravilla. ¿Y uno cómo se aproxima? Pues a través del silencio, de la meditación, de la oración, pero sobre todo del servicio. Para mí el servicio es lo que permite una mayor conexión con el alma. estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Jaime, muy importante. Bueno, hay gente viéndonos desde todas partes del mundo, España, Colombia. Está incluso mi papá que muy de vez en cuando entra a ver las cosas nuestras. pero Pero qué honor que sea tu padre allí claro, viéndonos. incluso es vecino tuyo porque él nació en Grande, pero se crió ahí en Tuluá. Su familia es de Cartago. Está la Qué novia bien. Rosy, está Sofía García, Ansel López, está Gastón. Bueno, hay un mundo de gente viéndonos que realmente les agradezco el apoyo lo que hacen por Movimiento con Sentido. Pero una de las cosas, otra cosa que te quiero preguntar y es,
que me expliques algo. De todos esos acompañamientos, ¿hay algún acompañamiento que has hecho que te ha llegado? O sea, porque yo sé que de cierta forma la parte espiritual coge una práctica y, y se vuelve ya un poco a veces mecánico. Aunque hay contacto y yo no te voy a negar que hay emociones, pero en tu caminar ha habido un caso que te llegó y te marcó definitivamente. Pues Carlos, mira, todos los acompañamientos, como tú bien sabes, dejan unas grandes experiencias, unas grandes enseñanzas. Lo que yo comparto en mis talleres, en mis encuentros, en las entrevistas y en mis libros, no es lo que han dicho otros autores, sino lo que yo he vivido directamente. Es decir, lo que Dios, la conciencia superior, el infinito, me ha enseñado a través de los moribundos, acompañando a los moribundos. Entonces tengo muchas experiencias. Una primera experiencia, por ejemplo, fue el acompañamiento a mi madre en Cali justamente. Ella tenía 39 años de edad y yo tenía 19 años. Todavía yo no acompañaba espiritualmente, pero ese fue mi primer acompañamiento, ¿no? Ahora podemos retomar, digamos, ese tema. Pero digamos, hay un acompañamiento reciente que justamente yo le dedico este libro, que es mi último libro, El vuelo del colibrí, a una mujer que se llama Livia. Y Livia fue monja, un ser muy espiritual, un ser muy comprometido con las comunidades. Entonces a Livia se le manifestó un cáncer de páncreas. Ella va a Medellín, a un centro de tecnología muy avanzado, a una clínica, le hacen exámenes muy rigurosos y le dicen no hay nada que hacer, ni intervención quirúrgica, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, y a usted le quedan más o menos 6 meses de vida. Entonces Livia, que ya me conocía, me llama desde Medellín y me dice, necesito que mañana, que voy para Armenia, comencemos un acompañamiento espiritual. Estuvimos 9 meses, mira, un parto, lo que dura la gestación de un ser humano, ¿no? Sí. 9 meses. Y en esos 9 meses tuvimos unos aprendizajes maravillosos, porque ella tenía toda su mirada religiosa, monja, su comunidad de servicio, y yo tenía también otras miradas, mi mirada del silencio, de la meditación, de la conexión con las conciencias superiores. Entonces fue un acompañamiento maravilloso donde ella aprende a meditar, donde hacíamos meditaciones muy lindas y donde ella comprendió muy bien, tenía muy claro en su corazón el proceso que estaba viviendo, donde nunca tuvo miedo, donde ella pudo despedirse de sus seres queridos. Imagínate que convocó a la familia a una finca de la familia, donde estaban todos sus hermanos, estaban sus padres, sus sobrinos, toda la familia, amigos muy cercanos. Y ella dijo, bueno, yo no he venido aquí a llorar, yo he venido aquí a una gran fiesta. He Qué venido aquí bonito. a saludarlos y agradecerles porque todos ustedes han sido muy importantes en mi vida. Quiero expresar la gratitud por la compañía de todos ustedes. Y entonces me invitó para que hiciéramos una charla sobre los ciclos de la vida, pero ella ahí compartió. Dijo, mira, todos los seres humanos vivimos momentos en la vida, momentos de alegría, de tristeza, de confusión, de incertidumbre, pero en la vida de un ser humano hay dos momentos esenciales, que son el momento del nacimiento y la trascendencia, y yo me acerco a la trascendencia y lo acepto como una fiesta, como un paso a otra dimensión, ¿no? Entonces ella resolvió todos sus asuntos prácticos, se despidió de los seres queridos, entregó los pocos bienes que tenía, entregó sus cositas, se preparó adecuadamente y pudo partir en la mayor tranquilidad, en la mayor paz. Entonces uno encuentra, Carlos, a personas que tienen muchas dificultades para partir y tienen dificultades porque no se han preparado en los ciclos de la vida, porque no entienden lo que es la trascendencia, porque tienen muchos apegos a las personas y a los bienes, porque tienen muchos temas que no han resuelto, incluso diferencias con sus padres, con sus hermanos, que no se hablan hace 6 meses, que eso no está sanado. Y cuando uno llega a ese momento final, con todas esas cargas,
es muy difícil dar ese paso. Bueno, aquí hay gente saludándote, Jaime, y tengo que destacarlo porque hay gente que está fascinada con el tema. Alba Lucía García, mi admiración total por su ser, gracias, Jaime. Luego está María Elena Vélez, un saludo para Jimmy. Y es que la gente, es que como veo tanto de ti y estuve leyendo tanto de ti, pues yo sé que la gente te quiere mucho y la gente aprecia muchísimo y valora muchísimo el trabajo que haces, porque yo te lo digo, para mí, para mi concepto, para mi percepción, no es un trabajo fácil, Jaime. Y yo desde Movimiento Consentido te digo gracias por ayudar a todos esos seres, porque de verdad que es un trabajo que se requiere mucha espiritualidad, pienso yo. Y una de las cosas por las cuales yo me motivé a hacer esto contigo fue porque de cierta forma quería entender un poco la muerte de mi abuelo. Y fue una muerte bellísima porque el abuelo pronosticó su muerte. Él básicamente amaneció un día a las 7 de la mañana del 1 de mayo de 1991 y dijo, llámenme a todos que hoy me muero. Con 93, 94 años por ahí. Y todos nos quedamos como que, como así. Y lo más interesante fue que el viejo esperó a todos, a que llegaran todos. Ya estamos todos, vale, métanse aquí al cuarto. Él nunca creyó en Dios y hasta el día de su muerte, que incluso mi abuela le trajo un sacerdote, lo sintió sin abrir los ojos, le dijo, por favor retírate de mi cuarto, que ni en el día de mi muerte voy a, voy a acceder a eso que ustedes hacen. El sacerdote muy respetuosamente se salió. Y luego llegó mi último primo, entramos y nos dio la bendición a todos, que mi padre está testigo ahí y murió. Entonces, a mí como ser, eso me causó mucho impacto porque yo pienso y siento desde el fondo de mi ser que uno siente y sabe ese día. La pregunta es, con tu experiencia, ¿tú crees que eso sea así? Claro que sí, Carlos. Es decir, en nuestra alma está claramente iluminado el momento en que uno trasciende. Y si los seres humanos, a través de la meditación, del silencio y del servicio, nos acercamos a nuestra alma, podemos identificar muy claramente ese momento y partir, digamos, en la mayor paz, en la mayor tranquilidad. Pero los seres humanos, como tú bien sabes, estamos en este viaje por la tierra muchas veces distraídos, distraídos en los procesos productivos, distraídos en ciertos hobbies que son muy importantes en la vida, pero muchas veces perdemos el norte, perdemos la perspectiva y no nos cultivamos interiormente. Cuando yo hablo de cultivarnos interiormente, no me estoy refiriendo a una religión en particular, a una institución, a algo oficial. Me refiero es al desarrollo de nuestra espiritualidad, es conocernos como seres humanos, es aproximarnos, digamos, a nuestra muerte. Entonces, así como tu abuelo, por ejemplo, intuyó muy claramente su momento de partir, he tenido muchos seres que en el acompañamiento final identifican muy precisamente también el momento en que van a partir. Pero bueno, quisiera aprovechar para saludar a todas esas amigas y amigos Claro, que por están favor. Alba Lucía allá en Colombia, ¿no? Eh, a María Elena Vélez, que es la amiga de Sevilla, el Grupo Festival Bandola. Un abrazo muy grande para todos los hermanos del Grupo Bandola, Es que más, desarrollan vamos a estar en Sevilla, Movimiento Consentido va a estar en Sevilla en septiembre, octubre, dictando unos talleres que me gustaría, Jaime, si no estás muy ocupado, obviamente esto es de una manera totalmente altruista, vamos a estar ahí dictando unos talleres de espiritualidad, de movimiento, de muchas cosas, porque hay una comunidad ahí que estamos ayudando a través de una fundación que se llama El Comando de los Sueños. Entonces, para mí es importante lo que tú decías, el servir es una de las claves fundamentales para que los seres humanos podamos conectarnos con nuestra espiritualidad. Otra pregunta y es,
dentro de todos tus procesos y dentro de todo esto que te ha pasado a través de tu vida y en esos acompañamientos, ¿ha habido algún caso donde gracias a ese acompañamiento, pues la persona se quedó en este plano? Sí, claro, por supuesto. Muchos casos. Yo tengo un libro que se llama Sin miedo a morir, Carlos, donde recojo buena parte de mis acompañamientos y las experiencias de muchos años. Y ahí comparto una vivencia con una niña que se llama María Alejandra. Hoy en día es una universitaria. Ella nació con un tema del corazón muy profundo, que los médicos le dijeron a su madre el día de su nacimiento: si usted es católica, bautícela porque mañana no está, ella se va a ir. Y resulta que la niña comenzó a hacer todo su proceso, muy difícil, a muy temprana edad, intervenciones, cateterismos y demás. La llevaron hasta los 12 años. A los 12 años hubo que hacerle trasplante de corazón. Se hizo el trasplante y en este momento ella está en la universidad, un ser realmente maravilloso. Pero como ella hay muchos seres que el universo les ha dicho, todavía no es el momento de que ustedes regresen a los mundos superiores, o el universo les da otra oportunidad para que uno esté en la dimensión de la Tierra. Porque pasa muchas veces eso. Hay personas que se les manifiesta un cáncer, una leucemia, una esclerosis múltiple, y llegan a un momento en que pueden conversar con el universo, con Dios o con la conciencia superior, y le piden al universo la bendición, la posibilidad de estar un tiempo más en la tierra para cumplir su misión, y el universo en su generosidad muchas veces permite que esa persona se recupere completamente para que pueda hacer su tarea en la tierra. Entonces he conocido muchos casos en los acompañamientos, incluso de personas que los médicos habían anunciado que no había nada que hacer, que ya iban en camino de trascendencia, que han podido estar 4, 5, 6 años, 10 años haciendo una labor muy linda de servicio. Bueno, otra de las cosas que me gustaría preguntarte es sobre si tú haces acompañamientos ya, o sea, ya la persona trascendió, tú de cierta forma haces acompañamientos a personas ya que quedan en este plano y ayudarlas como a soliviar y aliviar ese trauma que queda del golpe de la ausencia de esa persona, o eso ya no es trabajo tuyo. No, claro que sí, Carlos. Mira, yo acompaño a las personas en todo el proceso. Un niño, un adolescente, un anciano que se le ha manifestado una enfermedad terminal. Pero simultáneamente con el acompañamiento a esta persona, yo voy acompañando a la familia para que la familia comprenda los ciclos de la vida, entienda el momento que la persona está viviendo, para que puedan hacer su trabajo de perdón y de reconciliación, para que puedan vivir muy bien ese último ciclo. Y cuando la persona trasciende, entonces yo sigo acompañando a la familia en el trabajo del duelo. Porque cuando hay una pérdida, hay que hacer un trabajo de duelo. La persona que no hace ese trabajo de duelo tiene después muchas dificultades. Yo te yo Sí, fui una pero persona, ya, permíteme esto, Carlos. vale, vale. Pero muchas veces también, ¿qué pasa? Hay una persona joven o una persona adulta, hay un accidente de tránsito en una moto, en un vehículo, y la persona trasciende allí. Como esa persona no estaba contemplando la posibilidad de partir ese día, porque tenía otros proyectos, otros sueños, llegar a la casa, compartir con su esposa, compartir con sus hijos, cuando se presenta una muerte tan intempestiva, un infarto, un derrame, un accidente de tránsito o un hecho de violencia, ¿no? El alma queda confundida, el alma no sabe lo que ha pasado. Y el alma puede permanecer 1 mes, 2 meses, 4 meses en los planos muy cercanos a la tierra. Entonces, yo también hago ese acompañamiento para poder conectarme con el alma de este ser, explicarle lo que ha pasado. Ha pasado un accidente, ha pasado un hecho de violencia, y ayudarlo para que él continúe su camino hacia los otros planos, hacia las otras dimensiones. Ya. Bueno, a mí realmente
mi mamá murió muy joven, yo tenía 17 años, incluso no presencié su muerte ni estuve en su entierro por decisiones familiares, pero luego me tocó hacer un trabajo a mí solo para poder yo soltar ese duelo que tú dices que todos los seres humanos tenemos que pasar por ese duelo. Y por mucho tiempo sentí culpa del no haber estado ahí, por mucho tiempo cargué eso en mis hombros, eh, porque cuando ella se enfermó, esa noche tuvimos una discusión, entonces hubo muchas cosas que cargué por mucho tiempo y luego ya ese trabajo que hice, pues de cierta forma soltó peso en mi Claro, mochila claro. y hoy en día, incluso como te contaba ahora más temprano que en este momento, hoy estoy en el curso del niño interior y estamos tocando esos temas porque son importantes también sanarlos desde nuestra infancia, ¿no? Por aquí hay gente que pregunta dónde está bueno, mi papá pregunta dónde está tu libro. Dicen que la Librería Nacional, la Panamericana, te saluda Tati Hoyos, te saluda Marta Lucía, te saluda Teresa. Bueno, hay gente que te está viendo y eso Un es. abrazo muy grande para todos, para todas. Muy lindas que estén acompañándonos hoy. Entonces, ese proceso, por eso te hice esa pregunta, porque dentro de nuestros vínculos de amigos en este momento, hay una amiga de mi esposa que sufrió una pérdida hace muy poco y, y mi esposa es una persona que siente mucho, entonces sabe que de pronto tú podrías dar ese soporte porque fue muy intempestivo lo que le pasó a ella. Claro. No, con mucho cariño, Carlos. Mira, eh, hasta antes de la pandemia, todos mis acompañamientos eran presenciales. Digamos, en Colombia yo me desplazo por Cali, por Medellín, por Bogotá, por el eje cafetero, por la costa, haciendo acompañamientos en las casas, en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Y ahora con la pandemia, con el tema del confinamiento, del recogimiento, del aislamiento, estamos haciendo acompañamientos virtuales por todas las plataformas, Zoom, Sky, de acuerdo a las posibilidades de las personas. Y he estado acompañando personas en Nueva York, en el norte de Italia, en España, en Ecuador, en muchos lugares del mundo, personas con coronavirus, muchas se han recuperado y otras han trascendido, y personas con enfermedades terminales también, y familias con el trabajo del duelo. Así que esta persona que es tan cercana para ustedes y para Delia, tu esposa, ¿no? Ahora mismo coordinamos y a través de la plataforma de Zoom hacemos el acompañamiento, por supuesto. Claro. Eso es muy interesante, Jaime. Jaime, me preguntan, mi hermana que también está aquí, ¿y dónde estás ubicado en Cali? Él no está en Cali, él está en el eje cafetero, pero como de nuevo, él hace acompañamientos a través de Zoom porque hoy en Colombia, pues todavía están con el tema de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo ha afectado la cuarentena en las personas en ese proceso de entender un poco más la trascendencia o la muerte? Claro, como el universo, digamos, hace unos movimientos perfectos, Carlos, y tú lo sabes muy bien, entonces, este proceso que hemos estado viviendo con el coronavirus fundamentalmente responde a que el planeta estaba muy agotado, muy cansado, en unos cuidados intensivos, porque los seres humanos venimos destruyendo el planeta, contaminando sus ríos, contaminando sus mares, pero también por la violencia del ser humano. Entonces, aquellas familias que han estado recogidas por un mes, por 2 meses o por 3 meses, esto les ha permitido sanar muchas heridas, les ha permitido desarrollar un poco su parte espiritual, comprender la fragilidad de la vida, que en cualquier momento uno puede partir, comprender la importancia de la familia, de la esposa, de los hijos, ¿no? De la abuela, de todo el mundo, que tenemos que construir unos lazos de afecto y de solidaridad. Entonces, buena parte, digamos, una franja muy importante, ha entrado en un camino espiritual.
haciendo silencio, haciendo meditación, haciendo acompañamientos. Pero desafortunadamente ha habido otra franja que no lo ha entendido. Entonces hemos tenido casos en muchos lugares del mundo, en Colombia también, donde se ha disparado la violencia intrafamiliar, donde el esposo, el compañero, el novio, en vez de decir, mira, me han dado la oportunidad para estar aquí con mi esposa, para sanar nuestras heridas, para vivir mejor, la ha seguido maltratando y golpeando y demás. Entonces mucha gente no ha logrado entender el mensaje de este confinamiento, que era fundamentalmente para un desarrollo espiritual, para un trabajo interno. Bueno, Jaime, otra pregunta. Ya están haciendo preguntas el público, pero me gustaría preguntarte si hay una técnica, una táctica, una terapia, o si tú la haces, de comenzar de pronto las personas a prepararse un poco desde su interior o espiritualmente para ese proceso de partir. Si tú lo puedes recomendar, o si hay una terapia, o si hay una técnica, o si tú haces esa táctica o esa técnica o esa terapia, que las personas también comiencen desde ya, no importa si es joven, media edad, 50, 60, 70, 80, pero que puedan entrar, así como se prepara, así como yo estoy haciendo el taller ahorita del niño interior, pues que se preparen también para este partir. Claro, Carlos, por supuesto. Nosotros hacemos encuentros con niños, encuentros con adolescentes, encuentros con jóvenes sobre los ciclos de la vida. Porque la propuesta mía es una propuesta de que tenemos que aprovechar este paso por la tierra. El paso por la tierra no puede convertirse en la nostalgia, en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento. ¡Ay, qué vida tan dura! Sino entender que estar en la tierra es un viaje maravilloso, donde uno tiene que disfrutar cada momento. Yo estoy disfrutando enormemente este encuentro contigo y con la audiencia. Estoy disfrutando el cafecito colombiano. Estoy disfrutando un libro que me llega. Estoy disfrutando los acompañamientos que hago, las caminadas por la montaña, por el Nevado del Tolima. Hay que disfrutar absolutamente todo, pero también con la convicción, con la certeza de que todos en algún momento vamos a trascender y que Estoy cuando ese totalmente. momento llegue, uno puede hacerlo en la mayor tranquilidad, en la mayor paz, en la mayor armonía. Entonces todos los seres humanos, como tú bien sabes, Carlos, tenemos muchas cargas emocionales, cargas que hemos tomado a veces en el vientre de la madre, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Entonces nosotros hacemos unas terapias al ser humano orientados a sanar todas esas etapas que uno ha vivido. ¿No? Piensa tú, por ejemplo, en una mujer embarazada en una zona de conflicto, donde un grupo de hombres armados llega hasta su casa, donde maltrata a su papá, lo puede matar y demás. Todo ese dolor, todas esas impresiones, las está recibiendo ese ser que se está formando, ¿no? Igual al momento de nacer, una buena parte de familias están recibiendo a su hijo con mucho cariño, con mucho afecto, pero también hay muchos niños que vienen al mundo y no son deseados, que son entregados, ¿no? Hay ahí unas cargas emocionales muy grandes que hay que sanar. Cuando tú tienes 5 años, 7 años, y tu personaje es el abuelo o la abuela, que tienes una relación muy linda con él, de pronto le da un infarto y trasciende. Y eso te marca enormemente en tu vida. Entonces todo eso hay que sanarlo, Carlos. Y ese es un trabajo que nosotros venimos haciendo de una manera muy amorosa. Bellísimo. Hay una pregunta que hace mi hermana, me dice, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué uno no puede hablar mucho o no quiere acordarse mucho de alguien que se ha muerto? No, fundamentalmente es un tema cultural. Es un tema cultural porque, como veíamos ahora, muchas personas asocian la muerte, asocian el entierro, la ceremonia, con la tristeza, con el dolor y demás. Entonces uno quiere borrar como esos momentos, ¿no? Es como cuando alguien ha vivido una tragedia. Por ejemplo, una niña de 5 años que ha sido abusada. Entonces ella quiere borrar ese hecho, quiere borrar esa experiencia. Sin embargo, esa experiencia está
en su inconsciente y la está molestando y la está incomodando. Por eso ese hecho hay que sanarlo. Entonces, nosotros tenemos unos mecanismos en nuestro inconsciente para tratar de olvidarnos, entre comillas, de ciertos hechos, de la persona que murió, de la persona que me hizo daño, de la persona que actuó de determinada manera, pero por el contrario, uno tiene que abrir su corazón para recorrer toda la historia. Mira, yo lo hago con todas las personas que estoy acompañando en la trascendencia. Nos vamos hasta el vientre de la madre, recorremos los 9 meses, la relación del padre con la madre como era, una relación de afecto, de cariño, de abandono. ¿Qué pasó allí? Vamos a sanar eso. ¿Qué pasó en la infancia? ¿Fue recibido con amor, con cariño? ¿O por el contrario fue abandonado, fue maltratado? Vamos a sanar eso. En la adolescencia y la juventud uno se encuentra con casos dramáticos de jóvenes que odian a los padres porque han sido maltratados y cargan con ese dolor por el resto de sus vidas. Eso hay que sanarlo, ¿no? Entonces, no hay que esperar hasta el último momento para hacer esa sanación. Por el contrario, yo siempre digo, entre más sano estemos, entre más despiertos estemos, entre más vitales estemos, tenemos que hacer esa sanación para que Total. nuestra vida no sea una carga. O hay personas que tú te encuentras y que tú las has visto, que son personas amargadas. ¿No? Si hoy llueve, uy, qué cosa tan horrible que llovió. Si hace sol, qué cosa tan horrible. Si están casadas, una carga. Si están solteras, igual. O sea, la vida es una tragedia para ellos. No puede ser así. La vida es una bendición. Tenemos que disfrutarlo todo. Si estás en la Florida, pues hay que gozarse en mar, hay que trotar en la playa, hay que montar en bicicleta, hay que ir a los parques naturales, hay que disfrutar con los hijos. Lo que pasa es que nos concentramos mucho en el tema material y se nos olvidó lo que es el espíritu. Hay una persona que te conoce que se llama Tati Hoyos, dice, Jimmy, ¿de pronto puedes compartirnos algo del ejercicio de perdones que la gente puede hacer para buscar tranquilidad? Claro que sí. Tati Hoyos es una persona muy querida. Además es hermana de mi esposa. Eh, Ah, Por supuesto, claro que sí, Tati, y para toda la audiencia. Mira, nosotros hacemos un recorrido por Colombia. En este momento, pues está aplazado por la pandemia, pero ya nuevamente vamos a poder realizarlos, donde hacemos unos encuentros de perdones de familias, encuentros de perdones en comunidades que han sido muy afectadas por la violencia. Entonces, por ejemplo, de familias, hay familias donde todo fluye muy bien, donde hay mucho amor, donde hay mucha solidaridad, donde hay mucho respeto, donde hay mucho cariño. Pero hay familias de todos los niveles sociales. Yo he acompañado familias de los sectores más marginales y de las élites económicas del país. Familias de grandes recursos donde los hermanos se enfrentan disputándose las cosas económicas, donde han intentado incluso lesionarse, causarse daño y demás. Y a través del trabajo de perdón hemos logrado sanar todos esos temas, todos esos conflictos. Pero igualmente en el trabajo con comunidades. En este momento me acuerdo, la pregunta me lleva a esa experiencia, a un caso en el oriente antioqueño, de una familia campesina que vivía en el campo, felices con sus cultivos de café, de plátano, de yuca, con sus animalitos, y un día entró un grupo de hombres armados y fue disparando por todas las habitaciones. Y el saldo fue que solo sobrevivieron la mamá y 2 niños, y los agresores dijeron, no la matamos porque está con esos culicagados. Fue la palabra que utilizaron. Pero la mamá tuvo que recorrer todos los cuartos para cerrarle los ojos a su esposo, a sus hijas y una de ellas embarazada de 6 meses. Fue realmente un cuadro doloroso. Ella llegó a Medellín, al hospital, porque fue herida también. Y sus hijos los tomó bienestar familiar durante un tiempo. Y hicimos un taller del perdón maravilloso. Y luego tuvimos la oportunidad de trasladarnos hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, porque era muy importante. En el trabajo del duelo, uno tiene que liberar todas las emociones, todo el dolor que uno tiene.
Ella tenía un gran dolor contra los agresores que habían matado a su familia, a sus seres queridos. Y cuando llegamos al lugar, ella comenzó a rememorar lo que había pasado, se desmayó varias veces, pero logró seguir adelante y avanzamos en el trabajo del duelo y en el trabajo del perdón. Y hoy en día es un ser maravilloso, un ser que está con sus hijos, que ha logrado construir una pequeña empresa y que está realmente muy bien. Entonces el tema del perdón y los talleres del perdón han sido una herramienta muy grande para acompañar familias y para acompañar también a comunidades. Jaime, es que es fascinante lo que haces, fascinante. Voy a hacerte una última porque ya tengo que volver al curso, pero ahí no sé quién es María Elena Vélez, me imagino que será una amiga tuya o una familiar tuya que María dice, Elena Vélez es la gran amiga de Sevilla del grupo Bandola, del Festival ah, Bandola. ya, ya, sí lo dijiste al principio, María Elena, es que como dijiste varias veces, no la Sí, relacioné, pero María Elena, estaremos por Sevilla, espero conocerte. Y dice, Jaime, Jimmy, te dice, en tu vida personal has tenido grandes pruebas, has sido capaz de afrontarlos. Cuéntanos uno de ellos. pues digamos, he tenido grandes pruebas. Una de ellas, digamos, mi madre, por ejemplo. Con mi hija también tuvimos una experiencia muy reciente. Tuvo un tema de salud que estuvo entre la vida y la muerte. Pero voy a compartirte, digamos, la experiencia con mi madre. Mi madre fue una persona muy talentosa, muy creativa. Ella escribía, ella pintaba, ella además deportista, montaba en bicicleta, trotaba, nadaba muy bien. Nunca la vi enferma y a los 39 años de edad se le manifestó un tumor en el cerebro y fue intervenida quirúrgicamente. Cuando sale de la intervención quirúrgica, yo me acerco a verla y la encuentro muy bien. La encuentro muy bien porque me reconoce, me habla. Y yo le digo, qué maravilla, mamá, que vamos para adelante. Ella me dice, no, he tenido ya un encuentro con Dios y hemos acordado que yo parto en este momento, que yo trasciendo en este momento. Ella era muy devota de la Virgen de Fátima. Y en Cali hay una iglesia pues consagrada a la Virgen de Fátima. Ella me pide que vaya a esa iglesia, que me arrodille y le pide a la Virgen que se la lleve inmediatamente. Entonces, ese momento, digamos, fue un momento muy especial que me marcó muchísimo y que buena parte de los acompañamientos que yo hago tienen su origen, digamos, allí. Porque en ese momento yo tenía 19 años de edad, estaba comenzando la universidad, tercer, cuarto semestre, ¿no? Un ser maravilloso como mi madre, que nos había acompañado con tanto amor todo este tiempo, un ser con una vitalidad muy grande, que a mí me había entregado muchísimo, las lecturas, los paseos, a la montaña, a los ríos, a las aguas termales, al mar, y yo pensaba que le iba a devolver todo eso a ella, que íbamos a leer muchas historias, que íbamos a viajar muchísimo, y trasciende muy joven. Y cuando yo estoy, digamos, muy joven también, ¿no? Entonces esa fue una experiencia, digamos, muy importante en mi vida. Y sobre todo que mirado retrospectivamente, como yo la acompañé a ella en ese proceso, como la acompañé allí en su, en su, en su cama, moviéndola para un lado, para el otro, conversando con ella, acompañándola, ¿no? Es como yo acompaño en este momento. Y sin embargo, para esa época, yo no había hecho ningún curso de acompañamiento, ni había tenido ningún tipo de experiencia. Entonces, esa realmente es una experiencia muy bonita. Súper, Jaime. Y ahora, dos cositas más. Tus libros los podemos conseguir en cualquier librería en Colombia, ¿no? Los Pues en vuelves. Colombia se consiguen, claro, en la Librería Nacional, se consiguen en la Panamericana, se consiguen en la Lerner y la editorial tiene www.uniediciones.com, donde te lo pueden enviar a cualquier parte de Colombia y del mundo. Súper. Y lo último es, yo acabo de escribir tu email por si hay alguien interesado en tus servicios o en tus acompañamientos, pues me tomé el atrevimiento de escribir tu contacto de email con referencia a que
de parte de Movimiento con Sentido porque nos gusta que las personas puedan de cierta forma conectar con esas personas que le pueden desde un sentido ayudarle o colaborarle a alguien que esa persona conozca y, mejor dicho, ser un puente para que esa Claro, Carlos. persona conozca. Entonces, Jaime, espero que no sea la única conversación porque de verdad que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar y me encanta y te agradezco enormemente desde el fondo de mi corazón porque de verdad que para mí es muy grato tenerte aquí. Encima de que que te recomendó Mario Agudelo, que también es una persona muy especial tanto para Movimiento con Sentido como para mí como persona, porque es un primo mío tercero, pero compartí mucho en mi infancia, al cual le aprendí sus poesías y sus cosas, pero de verdad que yo te agradezco en nombre de Movimiento con Sentido. Les pido, por favor, que si hay más gente que pueda ver este programa y pueda conectarse con Jaime, pues denle compartir ahí en su flechita donde dice compartir y más personas puedan ver este programa para que Jaime o otras personas puedan entender un poquito este proceso. Así que Jaime, bendiciones, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Y yo más tarde te digo porque te tengo otra fecha para ver si volvemos a un segundo programa. Pues mira, Carlos, ha sido una alegría compartir contigo. Por supuesto que en septiembre vamos a estar en Sevilla acompañando allá ese trabajo tan maravilloso. Allá tenemos al grupo Bandola de Sevilla, tenemos a Mario, que es un amigo muy querido en todo ese proyecto del Comando de los Sueños, y a todas las personas que me escriban al correo electrónico, yo les voy a contestar, vamos a acordar cómo acompañarlas, cuenten con ese acompañamiento. Un abrazo muy grande para Delia, un abrazo muy grande para todo el equipo de Movimiento con Sentido. Es un trabajo maravilloso el que ustedes hacen en todas las áreas, ¿no? De la literatura, del arte, del teatro, de todo. Felicitaciones. Un Muchas abrazo muy gracias. grande. Vale, Y, Jaime. y un abrazo para todas las personas que han estado Saludos a conectados todos por allá. hoy.